9:37. Me da muchísimo gusto recibir en cabina a los periodistas Abiud Pérez Solán, José Chablé Ruiz. Los hemos invitado, los hemos convocado a platicar esta mañana para tratar de entender desde su punto de vista este conflicto que se mantiene con la policía estatal, de irnos a fondo, intentar escudriñar para lograr por lo menos generarnos opinión pública. ¿Cómo están? Bienvenidos, Abiud, muy buenos días. Emanuel, buenos días. Chablé, buenos días. Pepe, buenos días, Emanuel, días. Buenos días, Abiud, buenos días al auditorio. Gracias, Emanuel, por invitarme nuevamente aquí a reportaje. Bueno, pues, ¿qué está pasando en Tabasco, Pepe? ¿Qué está pasando? Es una pregunta que nos hacemos todos los tabasqueños, todos nos hacemos esa pregunta, porque en verdad es sorprendente que esté ocurriendo todo esto, porque hay que decirlo bien, tenemos un gobernador de lujo, porque sí, hay que reconocer que Núñez es un hombre capaz, un hombre que cuando menos su currícula muestra tener una capacidad administrativa y política, sobre todo política, ¿no? ¿Y está dando los resultados? Pero los resultados son otros, ¿no? Parece que quienes lo acompañan en el ejercicio del gobierno no lo están ayudando, porque también hay que decirlo, Emanuel, no es fácil, no es fácil hacer el cambio no se hace por decreto, se hace con actitudes y aptitudes. Y acciones. Y así es, entonces en las acciones es que tiene que ver este buen resultado, ¿no? Son muchos los intereses que hay de fondo para que realmente se haga un buen gobierno, y aquí tiene que haber también los colaboradores del gobernador. ¿Y qué está pasando? Vamos a entenderlo, te insisto, ¿qué está pasando en Tabasco? Pues está pasando en el caso de seguridad pública, de que no hay sensibilidad, no hay mando, hay que reconocerlo que no hay mando. ¿No hay sensibilidad de quién? ¿Del general? No hay sensibilidad del general porque, mira, si tú observas el PRI, ¿cuál era la estructura electoral del PRI? Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Y son en esas tres secretarías donde hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque son intereses muy enraizados, muy arraigados. Entonces toda la estructura electoral del PRI, y además son secretarías que tienen un poder económico por todo el número del personal que manejan, ¿no? Entonces creo que para hacer el cambio ahí de fondo en esa secretaría tiene que haber sensibilidad. Hace rato me comentaba Abiud que, y tiene razón, le doy la razón a Abiud en el sentido de que no se puede llegar a cortar cabeza de noche a la mañana, pero sin embargo han pasado ya prácticamente 15 meses y los mandos medios que había en seguridad pública, mandos medios que responden a otros intereses, pues no fueron removidos. Acuérdate que incluso identificados con Sergio López Uribe, aquí lo hemos comentado, que no se explica uno cómo es posible que esos mandos continúen al frente. Incluso Jacinto López Cruz en una de sus columnas mencionaba eso, de que tenían que moverse esos mandos medios porque respondían a otros intereses, como también en la Secretaría de Gobierno, en el caso de David María de la Secretaría de Gobierno, donde también señalaba Jacinto que había que remover a toda esa estructura porque respondían a los intereses priistas, y creo que todo eso viene a dar al traste. Que tenía que ver con gobierno. Manuel Rodríguez, ¿no? Así es. Lo que aquí le preguntaba y él niega, ¿no? La instrucción de despedir a un grupo de colaboradores, instrucciones del gobernador, él dice, no, esto es ciencia ficción, pero bueno, siempre se puso a la mesa este tema. Sí, yo incluso aquí también lo comenté, que era cierto esa instrucción. Bueno, no se cumplieron, porque eso es lo que pasa, que no se cumplen las instrucciones. ¿No le hacen caso al gobernador? Así es. Y eso es lo que está pasando en Tabasco. Exactamente. Que el gabinete no está a la altura de las circunstancias y que no hay mando, que no hay autoridad. Es que se necesita tener ahí un golpe sobre la mesa, pero fuerte, Emanuel, fuerte. Abiud Pérez Solán, ¿qué está pasando en Tabasco? Ayúdanos a entender. En Tabasco yo veo la cerrazón, la ineptitud por una parte, y según tenemos nosotros la percepción de todo lo que pasa, es que el gobernador no deja actuar a sus funcionarios. ¿Cómo que no deja actuar? Bueno, las órdenes se dan desde sus oficinas y eso hace que todo esté parado. ¿Qué vemos? Porque no deja que cada secretario, que cada funcionario propongan. Al menos eso es lo que nosotros observamos. ¿Por qué? Por lo siguiente. No coincido con el maestro Chablé cuando dice que Seguridad Pública era un centro operativo del PRI. De ninguna manera, eso dejó desde hace mucho tiempo de ser. Más bien, ya se manejaban independientes y todos ellos, la gran mayoría, ya eran militantes o
simpatizaban con el PRD. Sin embargo, el control de la policía en las elecciones intimida a la hora de la operación política, jugaban un papel importantísimo los policías, no lo podemos negar. En las últimas fechas, en la última elección no fue así, no la vimos así. Pues estuvo en riesgo la elección de que acuérdate cuántas denuncias, yo estaba al aire y se decían que están a punto de robarse las urnas, de que hubiera violencia, y los ciudadanos cuidaron las urnas y se resolvió. Nosotros estábamos al aire también transmitiendo desde el canal 16 de Moisés Dagduc en televisión por cable, y lo mismo, y las imágenes que nos llegaban, pero es parte de un proceso electoral donde... Que no se atrevieron al final a vivir. Claro, porque estuvo el riesgo y seguridad pública era clave. Porque la Secretaría de Gobernación movió a la Policía Federal. Precisamente, porque la policía no actuó como otras veces. Yo creo que ahí ya no es tanto el asunto. Aquí el asunto es de cerrazón del gobierno. El asunto es que el policía lo hemos visto nosotros, los ciudadanos, como el que nos asalta, como el hombre impreparado, como el hombre, yo recuerdo muy bien, en mi pueblo decían, ojalá y te dé el presidente trabajo aunque sea de policía. Era el trabajo más de la función pública, el peor, porque ahí se iba la gente impreparada. Sin embargo, los tiempos han ido cambiando y el policía debe ser un funcionario público preparado, ya no ese funcionario corrupto, el que tiene las alianzas con los ladrones, con los malandrines. En Tabasco... Pero la percepción es que la policía está involucrada muchas veces con la delincuencia. Así es. En Tabasco, así lo vemos, que no debe de ser. Debemos tener una policía preparada, con un colegio que prepare, con conferencias, con educadores, con gente que vaya preparando una nueva generación, que no se hizo en Tabasco. En Tabasco quedó la Secretaría desde hace mucho tiempo, como dice Chablé, con muchos intereses. El gobernador Núñez no tuvo la capacidad para nombrar a una persona que conociera ese monstruo al que se iban a enfrentar, que se llamaba seguridad pública, que sabemos históricamente, y ustedes lo saben, cómo se han ido dando las cosas. A Roberto Madrazo lo corrieron de la Quinta Grijalva, huyó con sus funcionarios, y hay muchos mitos en torno a ese escándalo. Sí, y se dio. Entonces, ¿el gobernador Núñez se equivoca desde la decisión del nombramiento? Totalmente. ¿No cumplía el perfil el general? De ninguna manera. El general tiene una currícula muy amplia en torno al trabajo y preparación militar, que no tiene que ver nada con la cuestión de seguridad pública, y mucho menos a cómo estamos los tabasqueños, a la relación esta perversa que se fue dando gobierno tras gobierno. Veamos, los gobiernos, para tener el control, empezaron a soltar a las dependencias, a los líderes, se fue convirtiendo toda la actividad de la función pública con política y dinero. Ninguno de los movimientos va si no estaba de por medio esos intereses de las compras de los negocios en todas las dependencias de gobierno. Fue muy difícil porque el gobernador Núñez no conocía este asunto, y si lo conocía no lo supo manejar, y hoy estalla. Tenemos un estado en vilo, podríamos decir. Como ciudadano nos aterra, vivimos en el terror pensar que nada más el día de ayer hubieron 5 secuestros, un sinnúmero de asaltos a casa habitación, y la gente no puede salir ya a sus casas después de que entra la noche. ¿El conflicto en seguridad pública es un hecho aislado? No, porque estamos viendo que hace unos meses o días tuvimos el problema en salud pública, pero antes tuvimos el problema en educación, y da la casualidad que son los secretarios que de alguna manera se relacionan con los nombramientos que autorizó, exigió, o como no sé de qué manera expresarlo ahí, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que digo... ¿Tú no le crees a Andrés Manuel de que él no tuvo injerencia ni le sugirió a Núñez colocar a ciertos personajes en su gabinete? Creo que Andrés Manuel no lo hizo directamente, pero de alguna manera influyó. Pues si Andrés Manuel quisiera a Tabasco, como dice, le debería sugerir al general que se retire, porque no tiene calidad moral. Él acaba de decir que sea una decisión del gobernador, yo no me meto. Pues sí, lo que pasa es que si lo vemos desde el punto de vista legal, es una atribución del gobernador nombrar y quitar a un secretario,
Pero aquí vemos la calidad moral y lo que representa cada persona. El general ya no tiene calidad moral para regresar, para estar al frente de esa corporación después de lo que vimos. ¿En tu opinión debe irse? Inmediatamente. Si quiere a Tabasco y si quiere la estabilidad de este gobierno. ¿El conflicto en seguridad pública, José Chablé, es un hecho aislado? No, no es un hecho aislado, es como te decía yo hace un momento, responde a los intereses priistas. Hay que ponerle nombre, sí hay que ya nos vamos a meter más al fondo sobre quiénes están detrás. Pero mira, hablo en particular del PRI como interés, como partido, no por los intereses enraizados que bien señalaba Abiud, porque aquí hay que recordar que desde 1988, el proceso electoral de 1988, de la elección de Salvador de Castillo con Andrés Manuel López Obrador, se empezó a mover a una movilización con dinero. Se empezó a corromper a la sociedad, a todos en general, medios de comunicación, partidos políticos en general, líderes naturales, etcétera, etcétera. Entonces, desde el 88 viene toda esta descomposición social y política, que se da incluso repercutiéndose ya con Granier en la cuestión económica. Porque es cierto, hay que reconocer que el salario de los policías es un salario que realmente no es justo, porque si hubiera justicia, realmente ellos tuvieran un buen salario, los policías, no solamente los policías, sino todo el aparato de justicia. Entonces son legítimas las peticiones. Las demandas de los policías son legítimas, realmente, digo, una persona que expone la vida, una persona que está, pues, cuidando tu integridad física, cuidando tu patrimonio, exponiendo su vida, dejando incluso en la orfandad a su familia, digo, no merece ganar el salario que tiene, ¿no? Ahora, No las concesiones que tienen, Pepe, trabajan 24/48, esto no ocurre en ninguna parte del país, es un exceso. Pero esto se lo dejó Roberto Madrazo, precisamente con lo que decía Abiud, esas negociaciones que hizo Roberto Madrazo a raíz de la salida del general Arturo Zavala Medina, y que entra precisamente Roberto Vidal Méndez. Madrazo es quien empieza a descomponer todo esto, ¿sí? Y efectivamente él es quien deja la negociación de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso, que en ninguna parte del país está, solamente aquí en Tabasco. ¿Y quiénes son los que sí cobran bien? ¿Quiénes son los que realmente disfrutan la Secretaría de Seguridad Pública? Pues son los mandos medios, ¿no? Porque hay que decirlo, realmente la tropa merece una mejor suerte, un mejor destino. Pero también tendría que ceder y trabajar 24/24. Así es. Tendrían que decir un mejor salario, tendría que haber una negociación donde hubiese un interés de ambas partes, de los policías y del mismo gobierno, para que se resuelva el asunto a fondo, y tendría que proponerse, a ver, policías, ustedes tienen esta concesión, pero es una locura. Trabajen 24/24, nosotros les mejoraremos económicamente. Sí, incluso el artículo 21 constitucional, Emmanuel, establece precisamente cuál es la función de la policía, y bueno, y dice que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Esto en todo el país, ¿no? Y hay que recordar que en 2008 hubieron reformas al sistema penal mexicano, y en el sistema penal mexicano, el nuevo sistema penal mexicano establece que la policía ya preventiva no solamente va a ser preventiva el delito, sino también va a ser parte del proceso, y tiene que profesionalizarse, tiene que capacitarse, porque tendrá que participar en los juicios orales que se llaman, pues, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Ahorita se debería estar discutiendo en la Secretaría de Seguridad Pública cómo capacitar, cómo profesionalizar a esta policía que debe ser científica, cómo realmente salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los tabasqueños. Pero ¿cómo hacerle con tantas resistencias? Porque hay resistencias al interior. Pero mira, esta es la oportunidad que tiene el gobierno del estado, el gobernador, esta es la oportunidad que tiene para hacer una verdad limpia, y aquí sí yo coincido algo con Abiud. En lo que no estoy de acuerdo con Abiud es que diga que no tenga calidad moral el general. El general es un buen soldado, ha sido, es además tabasqueño, es un general de división tabasqueño que tiene una amplia currícula. Yo conozco muy bien al general Audomaro, conozco su currícula, y es una gente muy capaz, una gente profesional del ejército. Si él podría aportar muchísimo de él. Yo sé que es duro para un militar, hacer ese tipo de cosas, pero él es un hombre leal a las instituciones, y como un hombre leal a las instituciones, él debería de presentarle su renuncia al gobernador, lo acepte o no lo acepte el gobernador, él presentar su renuncia al gobernador y decirle: gobernador, aquí está mi renuncia, pero eso sí,
proceda usted conforme lo establece la Constitución General de la República, que se aplique la ley en contra de quienes se han rebelado, porque aquí lo dice el artículo 9 constitucional, que nadie puede hacer rebeliones para encauzar, para obtener un favor a sus intereses. Pues esto lo dice el artículo 9 constitucional. Entonces, ¿qué pasó con los mandos que golpearon? Es que hay delitos tipificados, y quienes resultan responsables, pues sancionarlo como la ley. Insisto, ¿debe irse el general? Creo más que allá sí. de que presente la renuncia. Sí, cierto que sí, sería sano para la corporación, pero sería también, le haría realmente el general, le haría a Tabasco, a todos los tabasqueños, y creo que todos los tabasqueños se lo agradeceríamos un gran favor. ¿Sabes por qué? Porque esto permitiría hacer una limpia profunda en la Secretaría de Seguridad Pública con la participación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Debe irse en este momento? Sí. Bien, vamos a la pausa, vamos a regresar para platicar sobre este asunto. ¿Quieren los policías realmente resolver las cosas? Los policías, por supuesto, que están en conflicto. Volvemos con eso.